Sí, podemos iniciar otro lema. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Empezamos con extinción de la relación laboral. La relación laboral tiene una vocación de estabilidad, de permanencia, sobre la base del principio de estabilidad laboral, el derecho a la estabilidad laboral. Sin embargo, eso no quiere decir que la relación laboral sea infinita. La relación laboral se extingue. Una de esas causales es, por ejemplo, la muerte del trabajador, la muerte del empleador, que en algún momento va a ocurrir, ¿no? Y por lo tanto la relación laboral, por esa sola causa, ya se le puede catalogar o definir como una relación laboral finita, una relación laboral que va a tener una extinción en algún momento. Pero aparte de esa causal, hay otras causales de extinción de la relación laboral. Algunas causales provienen de la voluntad del empleador, otras provienen de la voluntad del trabajador y otras provienen de la voluntad de ambas partes. Una de las causales que nace o proviene de la voluntad del trabajador es la renuncia. Y esta causal de extinción nace o se justifica en el derecho fundamental a la libertad de trabajo que tiene el trabajador. Hemos pasado de un modelo antiguo en el que había esclavitud laboral y el trabajador no podía renunciar a un modelo en el que el trabajador, por su voluntad y sobre la base de su libertad, puede renunciar al trabajo y lo puede hacer en cualquier momento de la vigencia de la relación laboral. Solamente se exige como límite y requisito que el trabajador avise al empleador que va a renunciar con un plazo de 30 días calendarios de anticipación. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos 14 de octubre, yo no podría mañana ir a la empresa y decir, ¿saben qué? Ya renuncio y hasta aquí nada más trabajo. Yo tendría que mañana pedir o indicar que voy a renunciar y que esta renuncia va a ser efectiva al 13 de noviembre. 30 días calendarios de anticipación. Sin embargo, la normativa laboral permite que el empleador sea el que exonere al trabajador de cumplir con este plazo. Eso depende, vuelvo a indicar, de la voluntad del empleador, no de la voluntad del trabajador. Entonces, yo le puedo pedir al empleador, en el ejemplo que les doy, mañana 15 de octubre, indicar que voy a renunciar y que me exonere de este plazo de 30 días. Entonces, el empleador en ese momento me puede exonerar y yo mañana podría estar trabajando como último día efectivo de labores. Pero se exige, repito, la voluntad y la decisión del empleador para esa exoneración. Si no hay decisión del empleador y no hay voluntad, o en todo caso no rechaza por escrito dentro del tercer día que yo he presentado mi solicitud de renuncia, se entenderá que si no responde, se entiende que me ha concedido la exoneración. Y si responde y la niega, claro está, ya no habrá esa exoneración y yo tendré que trabajar los 30 días que corresponden hasta el cese. Ahora, la renuncia tiene que, dice la norma, presentarse por escrito. ¿Escrito significa papel? Creemos que no, creemos que escrito significa que se plasme en alguna forma la renuncia, no puede ser oral, por ejemplo, y podría alcanzarse vía email, vía WhatsApp, que son medios que también recogerían la decisión del trabajador de renunciar por escrito. Entonces, esa es una de las primeras causales de extinción de la relación laboral, la renuncia, y nace de la voluntad de el trabajador. Otra de las causales de extinción de la relación laboral es la jubilación. La jubilación obligatoria y automática. La jubilación obligatoria y automática se produce cuando el trabajador tiene
hombre o mujer, 70 años de edad. Entonces, cuando el trabajador tiene 70 años de edad, el empleador puede, sin ninguna causa adicional, dar por extinguida la relación laboral. Entonces, el trabajador que ha trabajado toda su vida en la empresa, cumple 70 años, le hacen su fiesta, su celebración, por ser el trabajador con mayor antigüedad, y ese día lo puede el empleador cesar. Aquí sí ha habido una discusión a nivel jurisprudencial en relación a lo siguiente. ¿Qué pasa si el trabajador, cuando cumple 70 años, continúa trabajando? Se prorroga tácitamente la continuación de su relación laboral y por lo tanto ya no puede ser cesado por jubilación obligatoria automática, o después que cumple 70 años puede en cualquier momento ser cesado por el empleador. En un primer momento, la Corte Suprema indicó que si el trabajador trabajaba después de los 70 años y no había sido cesado, ya se entendía que su relación laboral se iba a mantener. Y el empleador no podía luego de los 70 años aducir esta causal para cesar al trabajador. Este criterio, sin embargo, no es un criterio actual vigente, y el criterio actual vigente en la Corte Suprema es que el trabajador, una vez que cumple 70 años, puede, a partir de ahí, en cualquier momento, ser cesado por esta causal por el empleador. Esto es criticable, deja en indefensión al trabajador por una causal que se podría decir discriminatoria por razón de edad, y además lo deja en el limbo, porque el trabajador después de los 70 años podría en cualquier momento estar trabajando y de repente ese día es cesado. Y también existe la figura de la jubilación obligatoria. Hemos comentado la jubilación obligatoria y automática. La jubilación obligatoria se puede presentar cuando el trabajador tiene 65 años de edad y tiene ya derecho a pensión de jubilación. En ese caso, el empleador puede cesar al trabajador, pero tiene que asumir el pago de la diferencia entre la pensión que el trabajador va a empezar a recibir y el 80% de su último sueldo. Entonces, por ejemplo, el trabajador gana 1.000 soles. Su pensión son 450 soles. De los 1.000 soles, el 80% es 800. Entonces, el empleador va a tener que pagarle al trabajador la diferencia entre esos 450 y 800 soles. Y va a tener que pagárselos hasta que el trabajador fallezca. Por eso es que esta causal o esta figura de la jubilación obligatoria no es muy usada en la práctica, pero la ley la contempla. Otra causal de extinción de la relación laboral es la invalidez total permanente. Ahora, para que la invalidez justifique el cese del trabajador, tiene que ser absoluta, permanente. Y en la práctica sí hay bastante complicación para aplicar esta causal. ¿Por qué? Porque la norma exige que sea declarada por el Instituto Peruano de Seguridad Social, que ya no existe, el IPS, quien lo reemplaza es Salud, el Ministerio de Salud o la Junta Médica designada por el Colegio Médico del Perú. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Que ninguna de estas entidades ha diseñado un procedimiento o un trámite para declarar invalidez absoluta permanente. Y más aún, uno puede a veces encontrarse en una situación en la que Salud, luego de que el trabajador, por ejemplo, ha estado 12 meses con incapacidad médica, y es el periodo en el que se le va a reintegrar al empleador el subsidio por incapacidad, transcurren esos 12 meses y el Salud lo que hace es emitir un informe indicando que el trabajador se encuentra incapacitado, pero ojo, que este documento no tiene fines laborales ni pensionarios. Es decir, lo único que hace Salud con ese documento es negar que después de esos 12 meses va a reintegrar subsidio. Pero ¿qué hace el empleador en ese caso?
no puede cesar al trabajador porque ese no es un informe que cumpla con este requisito, no puede cesarlo, pero tiene que pagarle sueldo o tiene que buscar alguna fórmula porque no puede extinguir la relación laboral. Y por otro lado tiene a la AFP o a la ONP que no le reconocen al trabajador una situación de invalidez parcial o permanente para efectos pensionarios. En la práctica, lo que hace el empleador en esos casos es suspender la relación laboral, no pagar sueldo, una suspensión perfecta, o negociar con el trabajador una desvinculación pacífica. Entonces, lo que se exige es la invalidez absoluta permanente, es decir, que el trabajador esté en un estado de cuadraplegia, un estado vegetal, un estado en el que prácticamente no puede realizar ningún tipo de labor. Otra causal de extinción de la relación laboral es el mutuo disenso. Habíamos indicado que la relación laboral se puede extinguir por voluntad del trabajador, voluntad del empleador y voluntad de ambas partes. Ese es el supuesto en el que la relación laboral se extingue por voluntad de ambas partes. El empleador y el trabajador deciden dar por finalizada la relación laboral. La norma exige que el convenio o el cese por mutuo disenso conste expresamente en un documento de fecha cierta. ¿Y qué implica que sea de fecha cierta? Que el notario debería legalizar la firma de ambas partes. O en la liquidación también debería el notario validar la firma y la fecha de el mutuo disenso. Ahora, es usual que el mutuo disenso, que en principio no necesariamente debe ser oneroso, puede ser gratuito, puede haber la voluntad de ambas partes de dar por finalizada la relación laboral sin pago alguno del empleador al trabajador, es usual que en la práctica el mutuo disenso sea fruto de una negociación entre el empleador y el trabajador para que cese este último en su relación laboral. Entonces, como producto de esa negociación, surge la discusión relacionada a qué conceptos o cuándo se le puede entregar al trabajador al momento de su cese una suma graciosa compensable. Aquí hay que ser bastante cuidadosos porque la jurisprudencia es bastante restrictiva al momento de catalogar o reconocer el carácter compensable de estas sumas otorgadas al cese. ¿Por qué? Porque la suma graciosa para tener un carácter compensable no debe obedecer o nacer de la negociación para la desvinculación del trabajador. Entonces, probablemente estas sumas que se le han entregado al trabajador al cese, lo que buscaban era comprar su renuncia y por lo tanto no son gratuitas y no deberían ser compensadas. Y encontramos también como la causal más típica y que más controversia ha generado a nivel judicial para desvincular al trabajador, el despido justificado, porque también encontramos el despido injustificado, el despido incorrecto. El despido justificado exige dos requisitos, un requisito formal y un requisito material. El requisito formal se está referido al procedimiento del despido. Y este procedimiento de despido se exige porque el trabajador tiene un derecho fundamental como todo ciudadano al debido procedimiento. Entonces, este debido procedimiento además garantiza el derecho de defensa del trabajador. El empleador no puede directamente indicarle al trabajador que está despedido. Tiene que previamente imputarle una falta y concederle un plazo para que el trabajador se defienda. Y además para que pueda en este plazo adjuntar pruebas que
demuestren que no es el responsable de la falta que se le imputa. Por eso es que el empleador previamente tiene que, antes de despedir al trabajador, cursarle una carta de imputación de faltas graves, o también conocida como carta de preaviso de despido. Tiene que remitírsela por escrito, y lo más usual es que sea por conducto notarial, pero si el trabajador en ese momento se encuentra en la empresa y acepta recibir la carta de preaviso, la recibe. Y esta carta de preaviso tiene que indicar las faltas y los hechos que se están imputando, y tiene que otorgarle al trabajador un plazo por lo menos de 6 días calendarios para que efectúe su descargo. Este es un plazo mínimo. Puede ser un plazo mayor, pero dependerá de la voluntad del empleador. Transcurrido esos 6 días, el trabajador va a recopilar las pruebas que corresponda, se va a asesorar y va a presentar su carta de descargos, en la que va prácticamente a decir que no ha cometido las faltas y que contiene y tiene las pruebas, las adjuntas, lógicamente, que demuestran que la falta que se le imputa no la ha cometido. O en todo caso, argumentos de valoración. Está bien, cometí la falta, pero la sanción del despido es desproporcionada en relación a la falta que he cometido. La falta es leve, debería ser sancionada con una amonestación o una suspensión. Argumentos del trabajador, ya sea de exoneración, de que no ha cometido, o en todo caso de atenuación de la sanción. Y luego de ese descargo, el empleador es el que tiene la decisión final. Puede despedir al trabajador o puede imponerle una sanción menor. La carta de despido también tiene que comunicársele por escrito al trabajador, y lo más usual es que sea por conducto notarial. Y formalmente ya el empleador tiene que darle de baja en el T-registro al trabajador. Habíamos indicado que el despido correcto es el despido justificado. Y es justificado porque encuentra una causal en la ley. Aquí tenía que comentarles además que este procedimiento, la norma lo exonera en un caso, que es cuando la falta que se ha cometido es flagrante. Allí directamente el empleador podría remitir una carta de despido y ya no una carta de preaviso y otorgar el plazo para los descargos. Sin embargo, la jurisprudencia ha sido bastante restrictiva al momento de definir qué es flagrante, y ha señalado que la flagrancia en materia laboral se produce o se presentaría cuando el empleador despide inmediatamente al trabajador cometida la falta. Entonces, si el trabajador hurta bienes de la empresa, ni bien se han hurtado los bienes, el empleador en ese momento tendría que despedirlo. Esta definición es contradictoria con la definición, por ejemplo, penal de flagrancia, en la que también hay flagrancia cuando no hay controversia sobre los hechos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el trabajador hurta los bienes y lo hace un viernes, y el día lunes de la semana siguiente lo llamo al trabajador y él reconoce que ha cometido la falta? Eso no sería flagrancia, creemos que sí sería flagrancia, y que en ese caso sí se podría despedir directamente al trabajador sin seguir con el procedimiento de despido. ¿Cuáles son las causas de despido justificado contempladas en la Ley Laboral Nacional? El incumplimiento de obligaciones que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad e higiene industrial. Esta disposición es una disposición contemplada en la normativa laboral, pero en su contenido encontramos que se encuentran contempladas varias faltas laborales. El incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral es una.
La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. 2. La reiterada paralización intempestiva de labores. 3. Y la inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento interno de seguridad y salud industrial. Son 4 faltas las que se encuentran contempladas en una sola disposición. Esta falta grave es la que más se usa cuando el empleador no encuentra otra causal específica para despedir al trabajador. Y por lo tanto, debido a su carácter, digamos, residual, es la que exige a nivel jurisprudencial una mayor contundencia en las pruebas y en la proporcionalidad de la sanción. Si tú me vas a despedir, empleador, por el incumplimiento de obligaciones, ese incumplimiento de obligaciones tendría que haber sido reiterativo y previamente sancionado para no afectar el principio de proporcionalidad. Entonces yo incumplí mis obligaciones. El empleador me sanciona con una amonestación. Vuelvo a incumplirlas, me suspende y si las vuelvo a incumplir, me despide. Entonces ahí no se vería afectado el principio de proporcionalidad, igual cuando se me quiere sancionar por inobservar el reglamento interno de trabajo o el reglamento de seguridad ocupacional. Otra falta grave es la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador, o que se encuentren bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los bienes en beneficio propio de terceros con prescindencia de su valor. Aquí hay que precisar que si bien la norma indica que no interesa el valor de los bienes que el trabajador se apropia, hurta, roba de la empresa, sí han habido algunos casos que han llegado a la judicatura laboral, como por ejemplo el caso del trabajador que se robó una bolsa de caramelos y el trabajador que hurtó una bolsa de detergente, en los que la Corte Suprema y salas laborales indicaron que la sanción del despido era desproporcionada en relación a lo que se había el trabajador apropiado y que tenían un valor económico mínimo. Nosotros criticamos ese criterio porque acá no se está tratando de sancionar el daño económico al empleador, sino la ruptura de la confianza. El trabajador que se lleva un bien de la empresa, así sea un bien que cuesta o tiene un valor mínimo, la empresa económicamente puede que no se vea afectada. Así se apropien de un bien de un sol, de 10, de 100, sino que lo que se está quebrantando es la confianza. Y eso no tiene un valor económico, sino un valor moral, un valor ético. Y debería justificar el despido en cualquier situación. Otra causal de despido justificado es el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, la información falsa al empleador con la intención de causarle un perjuicio u obtener una ventaja y la competencia desleal. Vemos también que aquí se regulan o se encuentran varias causas o faltas graves que justifiquen el despido. Por ejemplo, la información falsa al empleador con la intención de causarle un perjuicio o obtener una ventaja. Un trabajador le informa al empleador que se encuentra con descanso médico y le lleva el CID, le lleva el descanso médico, etcétera, y son falsos. Entonces, son falsos y tienen como finalidad obtener una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? La licencia remunerada, ¿no? Porque no voy a trabajar, me van a pagar. Esto claramente configura esta falta grave. Y la competencia desleal. Yo trabajo en un estudio de abogados, estoy en planilla y brindo asesoría legal por mi cuenta. Entonces, estoy compitiendo con la empresa en la que trabajo. Si el empleador no lo sabe y no lo ha autorizado, podría iniciar un procedimiento de despido justificado. La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.
y aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o el trabajo reviste excepcional gravedad. Ahora, sobre la base de esta norma ha habido abundante jurisprudencia. El hecho de que el trabajador llegue en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas no justifica el despido si es la primera vez que eso ocurre. Entonces, al trabajador borrachito se le puede perdonar o se le debería perdonar la primera oportunidad en la que incurre en este estado, porque la norma exige concurrencia reiterada. Entonces tiene que haber más de una ocasión. La primera se le sanciona con una suspensión, una amonestación, y a la segunda ya se le despide. Hubo un caso que llegó al Tribunal Constitucional hace años en el que el trabajador llegó en estado de ebriedad y se le despidió. Y el tribunal analizó si eso era reiterado o no. Como no fue reiterado y era la primera vez, ordenó la reposición del trabajador. Ahora, la norma sí no exige esa reiterancia cuando, cuando hay una importancia o trascendencia vinculada con la seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. Si, por ejemplo, estamos en una situación en la que el trabajador es piloto de una aeronave y llega en estado de ebriedad, él no puede ni la primera vez siquiera llegar en estado de ebriedad. Si lo hace, lo puedo despedir porque su trabajo exige que nunca llegue en esa situación. Un piloto, un jefe de maquinaria, un trabajador, un operario que utiliza máquinas cortadoras, ese tipo de trabajo en los que el trabajo implica un riesgo grave para el mismo trabajador o para sus compañeros, no exigen que para sancionar el estado de embriaguez haya reiterancia. Solo en esos casos. Ahora, en relación a esta falta, tiene que haber el apoyo de la policía. Entonces, si el trabajador ya en estado de embriaguez, el empleador tiene que llamar a la policía para que le haga su dosaje etílico y su examen de sangre posterior. Si el trabajador se niega a pasar ese examen, ahí se le va a despedir y se presume que sí llegó en estado de embriaguez. Otra falta grave es el acto de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando deriven de la relación laboral. O sea, las peleas entre los trabajadores pueden realizarse fuera del centro laboral, pero tienen que derivar de la relación laboral. Entonces, por ejemplo, dos trabajadores se enfrentan verbalmente y acuerdan a la salida pelearse y definir su disputa. Allí sí se le podría despedir a los trabajadores. Pero si, por ejemplo, yo el día domingo hemos quedado todos los compañeros de trabajo para encontrarnos y jugar una pichanga, un partidito de fútbol, y allí me peleo con otro compañero, eso no tiene nada que ver con la relación laboral, y si nos peleamos no sería justificación para el despido. Y el acto de violencia puede ser físico como también verbal, un acto de injuria, faltamiento de palabra. Y puede ser escrita o verbal. Y cuando hablamos de lo escrito, hay que tener cuidado porque también se comprenden las publicaciones en las redes sociales. Ya han habido varios casos que han llegado a los tribunales laborales en las que los trabajadores publicaban en Facebook comentarios y faltas de respeto contra compañeros de trabajo o contra los jefes. ¿Qué ocurría? Alguien de la empresa tomaba un print del pantallazo y con eso se iniciaba el procedimiento de despido. Es totalmente válido. Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que uno publica en las redes sociales. El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa,
o en posesión de esta. Eso sobre todo, por ejemplo, cuando hay una paralización de labores, una huelga, tiene que ser pacífica, y si los trabajadores tiran piedras y dañan las instalaciones de la empresa, podrían ser sancionados con el despido. Otra causal de falta grave es el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. 3 días consecutivos, las ausencias por más de 5 días en un plazo de 30 días, o las ausencias por más de 15 días en un periodo de 180 días calendarios, hayan sido o no sancionadas previamente por el empleador. Entonces, si el trabajador inasiste 4 días consecutivos, despedido. Si naciste más de 5 días, o sea, 6 en un mes, 30 días calendario, puede ser despedido. O más de 15 días en 180 días, que es casi medio año, también puede ser despedido. Lógicamente, estas ausencias tienen que ser injustificadas, porque si el trabajador logra demostrar que la ausencia fue justificada por un tema médico, por un tema de caso fortuito, fuerza mayor, allí no procedería el despido. Y también justifica el despido la impuntualidad reiterada. Pero para la impuntualidad reiterada o las tardanzas, previamente he debido ser sancionado con amonestaciones escritas y suspensiones. Es decir, llego tarde, me amonestan. Vuelvo a llegar tarde, me suspende. Y si vuelvo a llegar tarde, me despiden. Lo que no puede ocurrir es que llegue tarde y me despidan. Previamente he tenido que imponerme sanciones menores y progresivas. Otra causal de despido es el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual puede ser cometido por los representantes del empleador, es decir, por el personal jerárquico, así como por un trabajador de mi misma categoría, o en una categoría superior que no sea representante del empleador. Entonces, eso es lo que se conoce como hostigamiento vertical, el que viene de arriba, de los superiores, u hostigamiento horizontal, el que se comete por compañeros de trabajo. En ambos casos, el trabajador que hostiga sexualmente a su compañero o compañera de trabajo puede ser sancionado con el despido.